Específicamente hoy sería en un tema más coloquial para entenderlo, vamos a hablar acerca de la muy conocida, entre comillas, Trinidad de Dios. Sí, y justamente hoy lo quiero tratar de una forma diferente, como siempre. Es bueno tratar las cosas actualizadas en la palabra de Dios, no quedarnos con el conocimiento que tal vez una vez pues adquirimos, que fue bueno para empezar, sino que cada día ir adquiriendo un poco más y saber que esto nos sirve para día a día pues ir teniendo esa revelación de la palabra de Dios en intimidad. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la conocida Trinidad. Y en esto yo quiero que usted preste mucha atención, porque igual que en la salvación, este es un tema que también es de mucha discusión. Es un tema que muchas veces separa creyentes, es un tema que unos dicen que sí, otros dicen que no. Y entonces cuando son temas así, escuche bien, en apologética, siempre nos inclinamos a no hablar lo que todos hablan. Por ejemplo, la vez que les enseñé acerca de la salvación, yo no me fui por la parte de que se pierde o no se pierde, sino que me fui por lo que enseña la Biblia, que es retenerla, es tener certeza y no despreciarla. Amén. Hoy les voy a enseñar esta parte de la creencia en un solo Dios manifestado en tres personas, que es una base de la doctrina de Cristo. Jesús nos vino a enseñar justamente eso. En los evangelios, cuando Jesús baja las aguas a bautizarse, pasa algo maravilloso. Jesús entra a las aguas, el cielo se abre, habla el Padre y como paloma desciende el Espíritu Santo. Y en ese momento nos damos cuenta que son tres personas manifestadas en uno. Justamente en ese panorama usted puede descubrir, a mi parecer, el término que yo utilizo. A mí no me gusta utilizar Trinidad, pero lo que yo enseño a los jóvenes es la triunidad de Dios. Y yo quiero aquí separar igualmente en dos bandos. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en la Trinidad, que es más, esto de aquí, la Trinidad, también le conocen como el Dios Trino o los Trinitarios. Y la palabra que se viene usando de ya hace como unos 6-5 años para acá, que es la triunidad, que confirma que son tres, pero que trabajan en uno. Amén. ¿Y qué diferencia hay entre el término Trinidad y triunidad? Hay muchísima. Es un abismo de diferencia. Primero, la palabra Trinidad ni la palabra triunidad no son bíblicas. Vamos con los primeros puntos para que usted aprenda cómo defender apologéticamente la manifestación de Dios en tres personas, pero es solo uno. ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo vamos viendo específicamente cómo es la cosa? Primero, lo que les acabé de decir. Hay que tener en mente que sí hay tres manifestaciones, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no están divididas, son un solo Dios. Cuando nosotros decimos que existe una Trinidad, la palabra tri y la palabra nidad significa que hay tres dioses. Y por esa pequeñísima pero importante razón, la palabra Trinidad no está bien utilizada. Ojo, etimológicamente no está bien utilizada la palabra Trinidad, porque Trinidad significa tres deidades. Tres deidades. No está bien utilizada. No son tres deidades, es solamente una. Por esa razón la palabra Trinidad es incorrecta, no debería utilizarse. Es por eso que mucha gente de otras creencias, de otras doctrinas que también se manejan dentro del Evangelio, ellos nos dicen a son de burla, nos dicen, ahí van los que creen en el Dios Trino, o ahí van los trinitarios. Nos dicen así, ¿por qué? Porque creemos aún en la Trinidad. Y este término específicamente ya es un término obsoleto. O sea, ya pasó. Ya este término se usaba cuando lamentablemente la gente no tenía un conocimiento a profundidad. Por ejemplo, en los tiempos de Gille Ávila utilizaba este término, Trinidad, porque eran tiempos antiguos, aún no llegaba la revelación total de la palabra. Amén. Pero hoy que cada día vamos aprendiendo, nos damos cuenta que el término Trinidad está mal usado, porque si no fueran tres deidades, o sea, tres dioses diferentes.
Y no son tres dioses diferentes. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Una vez me lo explicaron de una forma un poquito más entendible, ¿no? Para si acá hay personas nuevas y ustedes también para que lo puedan entender. Imagínate tú una sandía. Una sandía. Tú a la sandía, ¿qué le puedes hacer? La partes por la mitad y puedes hacer rodajitas de sandía para servir. ¿Y qué puedes hacer con la otra mitad? Jugo de sandía. Sigue siendo la misma sandía, solamente que la estoy dando otras presentaciones. Eso es lo que pasa con la Trinidad de Dios. Es el mismo Dios, solamente que primero se manifestó ¿en qué? En carne, que no es nada más y nada menos que Jesús. Y después fue manifestado en espíritu, que no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y las manifestaciones de Dios como tal, de Jehová, de Yahvé, es Jesús en carne y el Espíritu Santo como espíritu. Aunque Jesús era 100% Dios y 100% hombre, y dentro de él estaba el Espíritu Santo, como lo vimos en el bautizo. Cuando Jesús se fue a bautizar, él bajó a las aguas y ahí se pueden ver las tres figuras. Se ve al Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado. Se ve a Jesús entrando en el agua a bautizarse y se ve descendiendo al Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí están las tres personas, pero son uno solo. Y eso es lo que hay que entender. La palabra Trinidad, si usted la quiere utilizar, utilícela. Pero a mi parecer, y bíblicamente, y según la etimología y lo que me da a entender, no está bien utilizada. Por esa razón, mucha gente se nos burla y nos dice esto. Es más, una vez en un lugar llegó alguien a decirme, no a mí, yo escuché que le dijeron a alguien, oye, y tú eres de aquellos que creen dice, tú eres de los Dios trinos, de los trinitarios. ¿Por qué? Porque tenemos esta palabrita que está mal utilizada y que hemos venido por tanto tiempo arrastrando esta palabra que lamentablemente no la hemos podido cambiar. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una costumbre. Aunque ya está obsoleta, no la podemos cambiar porque se ha vuelto una costumbre. Y lo que se arraiga en costumbre en el hombre es muy difícil cambiarla. Y esta palabra Trinidad fue hecha hace mucho tiempo, cientos de años atrás fue utilizada esta palabra. Por esa razón ha venido tanto tiempo dando peso que ya no podemos cambiarla. Ya nos hemos quedado con esto. No, Trinidad, la Trinidad de Dios. Hoy día vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Pero está mal utilizado el término. Ahora, pasemos a lo actual, que es lo que ahora el Señor nos va a enseñar. Bíblicamente, y como le digo, esta parte, si usted la quiere utilizar, este término sería el más accesible o el más indicado. No digo que es correcto. ¿Por qué? Porque correctamente la palabra no me dice nada de Trinidad. La palabra no me habla de una Trinidad. Escuchen esto. La palabra no hace referencia a Trinidad como tres dioses. Pero correctamente sería triunidad. Esta sería la palabra correcta que había que utilizar. Y que es utilizada desde hace como 5 o 6 años atrás, más o menos, viene siendo utilizada esta palabra con un poquito más de peso. ¿Qué significa triunidad? Me confirma lo que dice la palabra. Tres, ¿pero qué? En uno. No como acá que me dice tres deidades sueltas. Tres deidades sueltas. En cambio acá me confirma lo que dice la Biblia, que son tres manifestaciones, pero un solo Dios. Porque el Hijo y el Espíritu Santo dependen ¿de quién? De Dios. En triunidad se me confirma la palabra de Dios. Ahora vamos a ver unos versículos. Dice acá, los cristianos creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué me confirma Primera de Juan 5:7? Vamos a un acierto de triunidad. No me habla que son tres separados, son tres unidos. Amén. Vamos otra. Dice, Segunda de Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aquí está hablando de los tres. Nuevamente, me confirman que los tres deben actuar, dice acá, dice, y la comunión del Espíritu Santo sea en vosotros. Cuando habla de vosotros, habla a una multitud de personas. Se sigue confirmando que son tres manifestaciones en una. Entonces, Segunda de Corintios 13:14. Me sigue confirmando que es triunidad y no trinidad.
Mira que dice Juan 10:30. Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está diciendo, mi papá y yo somos uno solo. Nuevamente se confirma la triunidad. Sigue confirmando, hasta este punto va ganando triunidad. Mira que dice acá, Mateo 28:19. Estamos dando versículos para que usted entienda lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente me confirma la acción de los tres en unidad. Me sigue confirmando. Ese es Mateo 28:19. ¿Qué me dice Juan 1? Juan 1:14. Vamos a ver, Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está, el verbo fue hecho carne, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nuevamente la manifestación de los tres, porque ¿quién es la gracia y la verdad? ¿Quién nos guía todo eso? El Espíritu Santo. Nuevamente vamos viendo que la confirmación de esta palabra vendría a ser la más, la que se tendría que utilizar. Amén. ¿Y qué les quiero decir? Que en el lugar donde no te hablen de esto, en el lugar donde te odien a uno de los tres, lamentablemente no es un lugar de Dios. No es un lugar donde verdaderamente se predique la verdad. ¿Por qué? Porque son los tres que dan testimonio. Y mira, y aquí quiero andar en otra parte. Hemos hasta este tiempo aprendido todo esto. Hay gente que solamente cree en Dios. Y de aquí nacen doctrinas. Por ejemplo, la doctrina más conocida, que solamente cree en Dios como el Supremo y a Jesús lo tiene como en un ladito, aunque actualmente, esta doctrina que les voy a decir, actualmente ha colocado a Jesús como una pantalla para que la gente llegue a sus iglesias, pero no le hablan de Él, son los testigos de Jehová. Ellos solamente piensan en Dios, Dios para arriba, Dios para abajo, y Jesús y el Espíritu Santo los obvian. A Jesús y al Espíritu Santo los obvian, dicen que ellos no. Aunque hablan de los dos, solamente se refieren más a Dios como ¿qué? Como Jehová. Y los testigos de Jehová tienen a Dios como el centro de todo, pero no creen en Jesús como que fuese Dios, ni tampoco creen en la manifestación total del Espíritu Santo. Entonces, si ellos obvian a estas dos personas, ya no es, lamentablemente, ya no es un fundamento doctrinal, por lo tanto no es una iglesia de Cristo. Vamos a la otra. Hay gente que solamente cree en Jesús. Y aquí les va a sorprender. A estos se le conocen como los Jesús solo. Estos son otra doctrina, otra religión, los Jesús solo, que solamente creen en Jesús. Ellos no acceden al Padre, ellos en cambio no acceden a Jehová y no creen tampoco en la manifestación del Espíritu Santo. Los obvian a los dos. Los obvian, de obviar, de hacerlos a un lado. Estos son los Jesús solo. Es otra religión que hay, que solamente todo es Jesús. Jesús para arriba, Jesús para abajo. Pero tú le hablas de Jehová, de Yahvé, del Padre de Jesús y dicen no hay acceso. No hay acceso. Primero Jesús, todo Jesús, todo Jesús. Y aquí, en esta, podemos ver que es una mala interpretación. Más que acá, que es una doctrina creada por un hombre, aquí abajo, esto es una mala interpretación, pero total. ¿Por qué? Porque claro, Jesús, en el nombre de Jesús es que hacemos todo. Y en Jesús hay poder. Y en Jesús es el centro de la palabra. Pero ¿qué pasa? No podemos hablar de Jesús sin hablar de Jehová y el Espíritu Santo. Porque uno es el Padre y el Espíritu Santo es el accionar de Jesús mismo. No podemos obviarlos. No podemos solamente, yo no puedo hablarte solamente de Dios, y nunca mencionarte ni a Jesús ni al Espíritu Santo. O mencionártelos así como por ahí, como para amagarte. O al revés, yo no puedo hablarte solamente de Jesús y dejar a Jehová y el Espíritu Santo así por así. No puedo. Y hay un último punto, que son los que solamente creen en el Espíritu Santo. Y estos son los llamados carismáticos. Los carismáticos, que son otra doctrina, otra religión, los carismáticos que lamentablemente descienden también de la iglesia cristiana. La mayoría desciende de la iglesia cristiana, solamente que se apartaron porque malinterpretaron la palabra. Pero los carismáticos solamente creen en el mover del Espíritu Santo. Se guían por Él, todo es por Él, hasta oran en el nombre de Él. Y los carismáticos son parte del movimiento de Juan 23. Para los que no sabían, apunten, los carismáticos. Los carismáticos se mueven mucho en el alma.
son muy almáticos, lloran demasiado, tienen movimientos extraños cuando supuestamente son tomados por Dios, se mueven extrañamente, son los carismáticos. Solamente creen en el mover del Espíritu Santo. Si yo cambio la palabra, lamentablemente cambio el orden de los factores y aquí sí me altera el producto. Aquí sí me altera el producto. Por esa razón, o actúan los tres o no actúan por separado. Cuando es por separado, esto es simple religión. Todo esto es simple religión. Y la religión, lamentablemente, nunca cambia al hombre. La religión confunde, la religión hasta cierto punto te manipula, la religión hasta cierto punto es dañina, porque la religión como tal, Jesús nunca vino por una religión. Jesús vino a poner una relación con el Padre. Porque la revelación es progresiva. Es progresiva. Siempre enseño esto. Lo que yo les estoy enseñando hoy, todo esto, es progresivo. ¿Qué significa? El siguiente año esto se va a renovar a bendición. O sea, va a haber más que aprender. Esto no se queda aquí. Por eso la palabra verdadera solamente está en la Biblia. No es ni siquiera lo que yo te digo, está en la palabra. Por eso yo siempre lo expongo acá, para que tú vayas en tu intimidad, o los que están acá siguiendo las clases, vayan a su intimidad y que lean, consulten, instruyanse, pregunten. No se queden con solamente esto, siempre anhelen más. ¿Me entienden? Porque yo no puedo ser para ustedes un ídolo. Ah, no, lo que dice el hermano Arturo, eso es. No, porque me estás transformando en un ídolo. Y no es así. La Biblia es la autoridad máxima. No el hombre, no la persona. Es la Biblia. Amén. 1 Timoteo 3:16. Y ese es muy conocido. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, que el proceso fue el siguiente. Dios como creador, desde la eternidad habitaba Dios, habitaba Jesús y Dios contenía al Espíritu. Esto siempre habitó la eternidad. Cuando Dios crea el Edén, el Señor dice hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Él no hablaba con los ángeles, Él hablaba con su Hijo que siempre estuvo con Él. Por eso hagamos, por eso Jesús nos conoce igual que el Padre, porque es la esencia misma de Dios. Entonces cuando crea a Adán y a Eva y empieza todo el meollo del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento también estaba Jesús y también estaba el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban? Se encontraban como teofanías. ¿Cuándo se presentaba Jesús en el Antiguo Testamento? Cuando hablaba del ángel de Jehová. La referencia que tú lees en el Antiguo Testamento que dice, cuando tú lees el ángel de Jehová, esa palabra ángel de Jehová se refería a Jesús. Y cuando tú leías que el Espíritu de Dios descendía como lo hacía en Sansón, hablaba del Espíritu Santo. O sea, que en toda la creación, los tres siempre estuvieron actuando. Siempre. Y cuando llega el Nuevo Testamento, Dios se hace carne. Y viene Jesús. Y cuando Jesús camina entre nosotros, Él mismo era Dios entre nosotros y también Él mismo contenía al Espíritu Santo. Por eso Él podía sanar, por eso Él podía sentir lo que los otros sentían, por eso Él podía saber los pensamientos. Si usted lee la palabra, la Biblia dice que Él escudriñaba los pensamientos de los fariseos. ¿Por qué tenía ese don? Porque Él mismo era Dios en esencia. Entonces, en el Nuevo Testamento también los tres siempre actuaron hasta el último momento. Nunca se desprendieron. Y por esa razón, la palabra Trinidad no está bien utilizada etimológicamente. Pero la palabra Triunidad me confirma Antiguo y Nuevo Testamento, los tres en uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. No los podemos separar. Creo que entendimos el mensaje y alguna pregunta, alguna cosa, pues me la pueden hacer por internet.